a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Nos encontramos en Bangkok y hoy se nos ha ocurrido la genial idea de alquilar un coche para salir de Bangkok e irnos 2 horas a las afueras para ver los famosos mercados flotantes. Y también vamos a visitar el famoso tren que pasa por en medio de un mercado. Así que ¿nos acompañáis en esta aventura? ¡Vámonos! Nuestro taxi para ir hasta el Six, donde alquilamos el coche. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time. Pero antes, a desayunar. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Bueno, ya estamos de desayunar y ahora vamos a alquilar el coche. Ahora mismo son las 7:50 de la mañana, abren a las 8, así que vamos un poco temprano, pero a ver si ya nos dan el coche y podemos salir de la ciudad a ver cómo va. Hemos escogido ir en coche por una razón. Queremos ir a visitar 2 mercados flotantes y el segundo empieza a estar vivo, empieza a haber gente a partir de las 5 de la tarde y hemos visto que mucha gente o se queda a dormir ahí o alquila un coche, ya que no hay medio de transporte para volver. Así que este es el motivo. Vamos a ver si es una locura, pero será así. Vamos allá. Vamos. Vamos ahí. Y justo al lado de la empresa de alquiler de coches tenemos un mercadillo. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. Aquí tenemos nuestro coche. Muy guay el coche, pero creo que es demasiado nuevo. No hay ni un rasguño ni nada. Bueno, ya estamos dentro del coche. Empezamos esta aventura que no sabemos cómo va a terminar. Así que vamos para allá. Bueno, estamos conduciendo por las calles de Bangkok y por el momento, y toquemos madera, no hay mucho tráfico y vamos bien. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way. Empieza el tráfico de Bangkok. Mirad qué estilo tiene este conductor de aquí. A tope con su estilo. I found my way. In bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. Bueno, ya hemos salido de Bangkok. Tenemos que decir que teníamos bastante miedo del trozo del centro de Bangkok, pero la verdad tenemos que confesar que ha sido muy fácil salir. Está muy bien indicado y la gente va muy tranquila y relajada, al menos hoy, que es sábado, y no hemos encontrado prácticamente nada de tráfico, así que ya estamos en dirección a los mercados flotantes y tenemos muchas ganas. O sea que sí se puede alquilar un coche en Bangkok según nuestra experiencia. Ya sabéis que nosotros siempre en todos los vídeos ponemos el precio que nos ha costado. Alquilar un coche aquí en Tailandia nos ha parecido un poquito caro. Vale 24 euros más 10 euros de seguro completo por si pasa alguna cosa. Y en total son unos 34 euros, un poco caro, pero la verdad es que vamos súper cómodos. Estamos a punto de llegar al mercado. Vámonos. Bueno, ya hemos llegado al mercado flotante de Dam Noen, no sé si se pronuncia así, pero bueno, os dejamos el nombre por aquí abajo. Y nada, vamos a caminar por aquí. Se puede alquilar una barquita a remo o a motor y el mercado tiene una longitud de más de 1,5 kilómetros de largo, que parece ser que es bastante grande. Vamos a ver, vamos a andar un poco y luego a ver si vamos en barco.
producto se caracteriza porque todos los productos que venden aquí son de las granjas locales. Por eso hay bastante gente local que viene a comprar. Buen dato. Y este mercado está abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. No está abierto por la noche como otros. Vamos a seguir visitando. Inicialmente un barquito de estos costaba 800 bahts compartido con otra gente. Ahora mismo este barco nos ha costado 200 bahts, solo yo y Andreu. No sabemos. Thank you. Bueno, nos están intentando vender de todo. Bueno, la verdad es que también nos esperamos que el tour sea 3 veces menos de lo que íbamos a pagar entonces, así que a ver qué nos venden. Mirad cuántas cosas. Thank you. Oye, que està ens para. Ah, thank you. One. Primera cosa. Vamos a probar. Muy dulce, pero muy bueno. Primera cosa tailandesa. Nos están intentando vender absolutamente de todo y los precios son bastante caros. Pero bueno, cuando vais a un mercado de estos ya os podéis imaginar que os estáis exponiendo a que constantemente os intenten vender cosas. Pero bueno, tampoco se enfadan si les dices que no, simplemente os intentan vender cada cosa de la tienda. Pero bueno, la experiencia la verdad es que vale la pena por 200 bahts. Así que os recomendamos que no cojáis el barco justo a la entrada del mercado, sino que andad un poco más al fondo y os van a ofrecer mejores precios. Bueno, hemos hecho nuestra primera compra, hemos comprado una ranita y la verdad es que nos empezaban ofreciendo 180 bahts, que es un robo completamente. Y ya le he dicho que más de 50 no queríamos pagar y la mujer, bueno, nos ha querido regatear hasta el último momento, pero hemos acabado pagando 60, así que ya veis cuánto suben el precio de las cosas. Hemos pagado 1,20 € por una ranita que hace... Mirad qué hemos encontrado en los mercados. Pobres animales. Pobre animal, la verdad. Y aquí veis que tienen a un pobre animal de estos que están en extinción, o creemos que están en extinción en Filipinas. Nos despedimos del mercado de Damneon y a por el siguiente. Sí, ahora vamos al famoso tren de Tailandia. ¡Vámonos! ¡A por la siguiente destinación! Después de 10 minutos en coche, bastante rapidito, ya estamos en el parking cerca del mercado famoso de Mae Klong, en el cual pasa el tren a través del mercado de verduras y sobre todo de pescado. El tren pasa 4 veces al día, sobre las 8, las 11, las 2 y las 5 de la tarde. Nada, tened en cuenta que tenéis que estar a cierta hora cerca de la estación del tren. Nosotros ahora vamos a recoger y a ver si podemos ver el tren. Estamos cerca de las vías del tren y esta ciudad o este pueblecito es conocido por tener el pescado fresco y lo distribuyen por todo Tailandia. Vamos a probar a ver si es así. Primero
pad thai que probamos en Tailandia. Está muy bueno. Y ahora vamos a probar el mango con arroz, mango sticky rice. Sticky rice. Primero mango sticky rice de nuestra vida. O sea que... la parte esta de color amarillo es como crispy. Me gusta, de verdad me gusta. Bueno, ya hemos llegado en el mercado de Mae Ko. Este mercado era originalmente de pescado y luego decidieron construir estas vías del tren para transportar todo ese pescado al resto de Tailandia. Pero el mercado decidió quedarse y ahora mismo cuando pasa el tren lo que hacen es quitar los toldos y apartar toda la mercancía para que pase el tren y luego enseguida que pasa el tren vuelven a tirar los toldos. Por eso también se llama mercado de los toldos o de los paraguas desplegables. Y ahora os lo vamos a enseñar. Los puestos tienen unos raíles que para cuando pasa el tren lo empujan rápido para adentro y luego el todo también lo tiran para atrás. Y aquí es justo donde llega el tren, la parada final o el inicio del recorrido hasta el otro lado. Vamos a esperarlo. Instrucciones antes de que venga el tren. Y una vez ha pasado el tren, volvemos a la normalidad. Todos a trabajar. Y ahora nos vamos al siguiente mercado flotante. ¡Vámonos! Hemos llegado aquí en el mercado de Amphawa. Hemos tenido que pagar 40 bahts para aparcar. Está todo petado de coches y de gente. La verdad es que este mercado solo está abierto desde el viernes hasta el domingo y se ve que está bastante concurrido. Así que si venís en coche, tened en cuenta que tendréis que buscar un parking. Hay muchos sitios donde podéis aparcar. Hay gente que os dirá, venid a aparcar por aquí, y en general el precio suele rondar los 40 baht. Vamos a ver el mercado y ahora os contamos. Este es todo el mercado. Nosotros ahora mismo estamos aquí y vamos a visitar un poco. Hay un señor dentro del agua. Ya estamos en el segundo mercado flotante y aquí vamos a hacer un reto. Vamos a cambiar 5 euros o 25 ringgits, que es lo mismo, a bahts, que son aproximadamente unos 200 bahts, y vamos a buscar diferentes cosas que no hayamos probado antes y las vamos a probar. A ver qué podemos comprar con este dinero. Vamos allá. ¡Vamos! Estás probando un helado de Thai whisky. Ahora de cerveza. ¿Tiene sabor a cerveza? Vamos aquí. Hemos escogido fresa y passion fruit
pero esta parte de aquí es picante. Vamos a ver si la combinación en sí nos gusta. Muy raro, pero no me desagrada, la verdad. ¡Guau! Pero pica, ¿eh? Vale, adiós, nos vemos. Este nos lo han regalado, es un sponge cake, vamos a probarlo. Muy bueno. Segunda cosa que probamos, esto ya lo hemos probado en Malasia, pero no hemos probado el relleno que está adentro, así que hemos escogido esto porque es nuevo para nosotros. Vamos. ¡Qué rico! ¡Por Dios! La tercera cosa que hemos comprado es este stick. Es una especie de snack tailandés que lleva cebolla, chile y cacahuetes. Esta es una hoja que también es comestible y se come literalmente así. Es crujiente y refrescante cuando notas el... ¡Oh! Y al mismo tiempo, sí, también lleva jengibre. Es muy particular. A mí me gusta, la verdad. Es refrescante, un poco picante, un poco que te arde la garganta con el jengibre también. Bueno, vamos al otro lado del río y continuamos con la búsqueda de comida. Tenemos bastantes cosas que probar. La primera de ellas son unas bolas de moniato rellenas de algo, no he entendido muy bien de qué, pero hay de distintos colores, mirad. ¡Wow! Vamos a probar, vamos a probar. ¿Cómo que no? Está rellena de moniato, ¿no? Qué rica. Muy buena. Muy crujiente de fuera y muy blandita y dulce de dentro, está muy buena. Siguiente cosa que hemos comprado es un mix de cerdo. No sé, vamos a probar. Cerdo puro y duro, ¿no? Está bien, un poco frío, pero bien. Está bueno. La verdad es que mejor no haber visto cómo lo han cocinado. No, Este es el otro tipo. Es como una albóndiga. Muy bueno, la verdad. Voy a probar la albóndiga. Lo mejor, ¿eh? ¡Qué rico! Muy bueno. Lo siguiente que hemos comprado es como una especie de pancake, pero más gordo y un poco más pequeño. Estábamos en la tienda mirando y una chica ha venido y nos ha dicho: mira, yo os recomiendo este porque me encanta. Este en concreto es de calabaza. Vamos a probar. Recomendación de la chica. Particular, ¿eh? Es muy denso. Muy denso. La masa de fuera es muy densa. Luego la parte de dentro tiene gusto a calabaza simple. Muy particular. No está malo,
pero tampoco es lo mejor que hemos probado hoy. Y otra variedad que nos ha hecho gracia es esta, que es de carbón. Vamos a ver qué tal. El interior es de alguna cosa diferente. Vamos a ver. No sé qué es. Tiene gusto como a patata. Muy particular, la verdad. Y lo último que hemos comprado con el dinero que nos habíamos propuesto hacer el reto es... Una pedazo bolsa. con una especie de cracker dentro, como una cracker crepe, no sé muy bien qué es. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Mira, es más grande que mi cara. Vale, vamos a probar. Es dulce, muy dulce. Me lo esperaba salado, no sé por qué. Es súper crujiente, dulce, muy dulce. Y adictivo, muy adictivo. Vamos a terminar de dar una vuelta por el mercado flotante. A mi parecer me ha gustado más el de la mañana porque era un mercado flotante, había muchas tiendas dentro del agua, muchas barcas cocinando y preparando comida. Aquí es más un mercado fuera con un canal. No es tan espectacular para mí como el de esta mañana, la verdad, pero aún así el día de hoy ha sido impresionante, nos ha gustado muchísimo todo, nos lo hemos pasado muy bien, esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, dale like y como siempre, nos vemos la semana que viene en Tailandia con un vídeo nuevo. ¡Adiós!